Cuando nosotros vemos un conjunto de cambios que existen en nuestra sociedad, en el mundo en sentido general, podemos observar cambios políticos, que son los que impactan de manera significativa a la sociedad, cambios presidenciales, cambios de los diferentes ámbitos de la vida política pública. Y todo eso provoca variación, modificación de la situación actual que está viviendo el mundo en este momento. Y es por eso que cuando existen estos cambios, nosotros tenemos expectativas que pueden ser buenas o muy buenas, o expectativas que pueden ser malas o muy malas. Lo cierto es que estos cambios modifican y a la vez contribuyen a la formación de nuestras expectativas que tenemos como seres humanos. Y esas expectativas, de una forma u otra, directa o indirectamente, alimentan lo que es nuestra esperanza. Y la esperanza es vital para la vida de todo ser humano. Cuando alguien fallece, nosotros decimos, se acabó toda la esperanza que podía tener esa persona. Así que estar vivo, ¿verdad?, es estar en cierta forma esperanzado. Y nosotros sabemos entonces que la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, única y exclusivamente está puesta en Jesucristo. En nada más. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza que nos alienta, nos motiva, nos fortalece. Y cuando hablamos de esperanza, entonces tenemos que entender que esto abarca a todos y cada uno de los miembros de la congregación. Personas jóvenes, muy jóvenes, adultas, mayores, no importa su estatus social, si es casado, tiene esperanza. Si no está casado, tiene esperanza. Si se encuentra en el núcleo familiar y tiene hijo o no tiene hijo, pero de una forma u otra abarca a todo lo que componen la familia, esto que es la esperanza. Y por eso vamos a definir entonces qué es la esperanza, cómo aparece esta palabra en la Biblia. En hebreo, en el idioma hebreo, la palabra esperanza es tikvah, que su significado directo es confiar. De modo que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos esta esperanza, esta palabra esperanza, estamos hablando de confiar. Y en el idioma griego, tanto el sustantivo como el verbo hacen referencia a la expectativa que se tiene de un evento, pero que produce confianza, produce seguridad, produce paz y armonía. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar constantemente la palabra esperanza. Y en el libro de los Salmos nosotros vemos cómo el salmista, al considerar los aspectos que tienen que ver con la vida, en el capítulo 39 del libro de los Salmos, allí nosotros vemos en el versículo 7, y allí está hablando un salmo de David, ¿verdad?, al considerar lo transitorio que es la vida, la incertidumbre que tiene, las variedades que existen en el mundo, en la vida. Y en este versículo 7, el salmista entonces coloca cuál es el fundamento de su esperanza. Dice, y ahora, Señor,
39, versículo 7, libro de los Salmos. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y nosotros vemos que continuamente en el capítulo 71, verso 5, de igual manera, podemos ver otra vez allí, 71:5, dice allí la palabra de Dios: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Su confianza está puesta en el Señor. Su confianza desde su juventud fue colocada en las manos del Señor. De igual manera, el capítulo 146 del libro de los Salmos, nosotros vemos también allí el salmista una vez más, el versículo 5, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así que es doblemente feliz aquella persona que pone su esperanza en Jehová. Y nosotros estamos convencidos, hermanos, de que en este mundo existen personas que pueden vivir con la esperanza puesta en Dios, o pueden vivir sin ningún tipo de esperanza si no ponen su esperanza en Dios. Y en Efesios capítulo 2, nosotros notamos entonces, capítulo 2, verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Muchas personas en el día de hoy viven sin Dios y sin esperanza. Ponen su esperanza en tantas cosas que son fluctuantes, que hoy pueden tener y mañana no van a tener. Sin embargo, al poner nuestra confianza en Dios, la estamos poniendo en aquello que permanece para siempre. Aquello que nos sostiene, que nos guarda, que nos libra. Y nosotros vemos también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, hablando de aquellas personas que viven también sin esperanza. Y esto es alentador en un tiempo de tantas dificultades como existe en nuestra sociedad y en el mundo en este momento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versos 13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que ser cristiano es ser alguien que tiene una esperanza, y una esperanza en la venida de Jesucristo. Una esperanza viva, una esperanza que produce una vida de gratitud esperanzada en los cielos.
En- es por eso entonces que podemos decir que ser cristiano es ser alguien que está esperanzado. Si eres cristiano, tú tienes esperanza. Si has puesto tu esperanza en Cristo, tú eres cristiano. Y es importante entonces que nosotros podamos considerar que en el Antiguo Testamento los profetas y todo el anuncio que se hizo de la persona de Cristo, en cierta forma mantenían la esperanza de que un Mesías vendría para libertarlo. Un Mesías prometido. Y esa esperanza que ellos tenían cuando se manifiesta, nosotros sabemos qué pasó con el pueblo, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y nosotros vemos entonces que aquellos que recibieron a Cristo, pues hoy estamos esperanzados de que un día Él volverá por su iglesia, por lo suyo, por todo aquello que han puesto su esperanza en Cristo. Es importante entonces nosotros entender que tener esperanza no consiste en tener una vida pasiva, una vida de pasividad. Muchas personas cuando consideran lo que la Biblia nos enseña, nos manda, nos alienta a hacer, pensamos que, bueno, mi esperanza, sí, creer en Cristo, yo creía en Cristo, esa es mi esperanza. Pero cuando nosotros vemos en el texto que leímos inicialmente en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿sabe qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que estar esperanzado en Cristo es estar purificando nuestras vidas. Así que eso demanda un accionar continuo. Eso no nos permite a nosotros pensar que lo hemos alcanzado. Si tenemos nuestra esperanza en Cristo, debemos estar purificándonos cada día. Y en este capítulo 2 nosotros vemos, de Primera de Juan, algunos aspectos que nosotros debemos considerar cuando hablamos de purificarnos, purificar nuestras vidas. Dice el versículo 15, el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo. Y es importante nosotros entender que cuando habla allí de mundo, no se está refiriendo a la creación como tal. Porque nosotros sabemos que Dios lo hizo todo bueno. La creación en sentido general es buena. Dios crea los árboles, los animales, los peces, las flores. Nosotros podemos contemplar la creación de Dios y decir, es hermosa, es maravilloso la creación de Dios. Así que no se está refiriendo allí a la creación de Dios. Cuando dice no améis al mundo, está haciendo referencia entonces al sistema que se opone a Dios y a su palabra. El sistema que ha dado la espalda a su creador y se ha constituido en un enemigo de Dios que desafía, que menosprecia, que desprecia los mandamientos de Dios y su palabra. Ese es un sistema anti-Dios. Y es a esto que se está refiriendo el texto. No amen a ese sistema que se opone a Dios y a su palabra.
No lo amen, no se amorden a ellos, no se adapten a ellos, no vivan como ellos, no deseen las cosas que ellos desean. Y es importante entonces nosotros poder identificar en las Escrituras la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo vivió en el mundo. Pero ¿sabe qué? Cristo no vivió para el mundo. Son cosas muy diferentes. Son cosas que se oponen entre sí. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10, las Escrituras nos muestran allí qué es amar al mundo. Segundo de Timoteo capítulo 4 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas se aparta de los caminos del Señor, de su servicio a Dios, de honrar el nombre de Dios, de vivir para Dios. ¿Sabe qué? ¿Para vivir para quién? Para el mundo. Eso es amar al mundo, abandonar la fe en Cristo, abandonar una esperanza gloriosa por algo pasajero, ilusorio, que se espuma con el paso del tiempo, que cambia drásticamente. Abandonó el ministerio de servir con Pablo. Eso es amar al mundo. Hermanos, y posiblemente, constantemente nosotros podemos ser tentados, ¿sabe qué? Abandonar nuestra esperanza, lo desaliento, la presión que ejerce el mundo. Pero nosotros constantemente debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y tener ese fundamento sólido de que nuestra confianza y nuestra esperanza está en Jesucristo. Es eso lo que nos mantiene aferrados a Él, de que fuimos libertados por Él y de que ahora vivimos para Él. Un ejemplo que nosotros vemos también es en Gálatas capítulo 1, hablando de lo que es no amar al mundo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, amar al mundo es vivir para el mundo. Así que la Escritura nos manda a que no amemos al mundo, no viva para el mundo. Vive en el mundo, pero no viva para el mundo. No busque agradar a un sistema que se opone a Dios. No busque poner tu esperanza en un sistema que se opone a Dios y a su palabra. Volviendo a nuestro pasaje, podemos ver en Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabe qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una realidad que nosotros debemos abrazar
con toda nuestra fuerza. Debemos mantener nuestra esperanza purificada. Pero sabe que cuando dejamos que el mundo inunde nuestras vidas con sus vanidades, entonces nos desviamos de tener una vida que glorifica y exalta el nombre de Dios. Así que si queremos mantenernos sin fluctuar, debemos apartarnos de las cosas del mundo, de su sistema, y debemos poner toda nuestra esperanza, alimentarla, fortalecerla constantemente en la palabra de Dios. Yo quiero poner un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento que nos puede ilustrar esto que acabamos de mencionar, de lo que es no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En el capítulo 12 de Génesis, nosotros encontramos allí a Abram, como se llamaba en ese momento. El capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios está llamando a este hombre a apartarse precisamente de un sistema, de un ambiente hostil a Dios y a su palabra. Él le está llamando a Abraham, abandona todo lo que tú posees y tienes en aquel lugar. Abandona tu cultura, abandona tu tradición. Hermano, si este hombre estaba aferrado a su tradición y a su cultura, él podía decir, mira, yo no voy para ahí. Yo no voy para ese lugar. Yo estoy cómodo aquí. Yo estoy bien aquí. Y a veces parece que hay cristianos que están confortados con el sistema del mundo. Bueno, este hombre nosotros sabemos que él sale de ese lugar. Este hombre corta los lazos con su cultura, con su tradición. Y este hombre va obedeciendo a Dios. En el capítulo 12, del versículo 7, nosotros vemos que Dios lo llamó a salir de ese lugar, pero Dios también le está respaldando. Dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Y nosotros sabemos que esto sucedió más de una ocasión. Sin embargo, Dios respaldó constantemente a este hombre y a su mujer. Nosotros sabemos que también Lot le acompañó, su sobrino. Y este hombre tuvo que aprender lo que es poner su esperanza única y exclusivamente en Dios. En el capítulo 13, verso 8 al 9, él se separa de Lot. De modo que si Lot se dirige hacia este lugar, él irá hacia este. Y Dios le promete entonces que lo va a bendecir, que mire la tierra. Pero nosotros vemos que aunque este hombre que había sido llamado por Dios está recibiendo la bendición de Dios, ese hombre también es de bendición para otro. El capítulo 14, verso 14 al 16. Miren la actitud de este hombre.
Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Cuál pariente? Lot. Imagínese un pariente con el que había tenido conflicto y que habían decidido separarse. Al él enterarse de que esta persona estaba cautivo, señores, él pudo decir muchas cosas. Me la está pagando ahí toda la que me hiciste. Qué bueno. Él podía decir muchas cosas. Sin embargo, nosotros vemos la actitud de este hombre que tiene su esperanza puesta en Dios. Oyó que su pariente estaba prisionero y armó a su criado, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y su siervo, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Él no fue indiferente al padecimiento de su sobrino. Él fue de bendición para ellos. Y otra característica que nosotros podemos ver en este hombre es que él aparta de lo que obtuvo de aquel lugar, aparta una porción para Dios. Dice el versículo 20, la parte B, y le dio a Abraham los diezmos de todo, hablando allí a Melquisedec, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos que Abraham no era un hombre codicioso, no había avaricia en él. Y miren por qué podemos decir esto. Cuando él trae todo lo que él consiguió de esta batalla que él ganó, dice el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mis manos a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este hombre guarda su corazón. Este hombre no es codicioso. Él tenía derecho porque era un botín de guerra. Él tenía derecho. Si vamos a ver, a él le pertenecía todo lo que obtuvo de esa batalla. Pero este hombre no tiene un corazón codicioso, avaricioso. Y nosotros vemos entonces estas cualidades en un hombre que está esperanzado en Dios. En el capítulo 15, los versos 16 y 17, Abraham tuvo que aprender a obedecer, a esperar y a confiar en Dios. En el capítulo 18, verso 25, el capítulo 18 prácticamente, gran parte de este texto, nosotros vemos que él intercede por Sodoma. Cuando Dios estaba resuelto destruir, él empieza a hablar con Dios y le dice: mira, tú vas a destruir al justo con el impío. Él está intercediendo por un pueblo. Él no es indiferente. Y nosotros, hermanos, cuando miramos nuestro entorno, vemos marchas populares, ¿verdad?, de las organizaciones de la LGBTQIZ y todo lo demás. Hermanos, nosotros debemos tener un corazón piadoso para con esas personas. Piadoso en el sentido de que ellos necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Ellos no necesitan tu odio. Ellos no necesitan tus ofensas. No, ellos no necesitan eso. Ellos necesitan a Jesucristo. Ellos necesitan escuchar la verdad de su condición. Y aunque ellos la desprecien, es lo único que nosotros debemos darle, la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver en este hombre que tenía su esperanza puesta en Dios?
el capítulo 21 de Génesis, este hombre recibe lo que Dios le había prometido, que le iba a dar un hijo y que iba a tener una descendencia. Él lo recibe y lo recibe con gozo, con alegría. Pero más adelante, el capítulo 22, Dios va a probar a este hombre para mostrarle a él mismo dónde está puesta su esperanza. Este hombre anhelaba un hijo de su esposa, Sara, o Sarai. Él lo anhelaba, él lo deseaba, él lo buscaba. Y nosotros sabemos los errores que cometió por esta causa también, en querer tener descendencia, con Agar e Ismael. Pero cuando él recibe aquello que él esperaba, nosotros vemos en el capítulo 22 que Dios le ordena sacrificar a su hijo. Y ya él tenía la esperanza, ¿verdad?, de que su hijo iba a tener una gran descendencia a través de este. Sin embargo, Dios le dice a este hombre: mira, sacrifícalo. Y este hombre, que había sido instruido por Dios, Dios lo llama, Dios lo capacita, lo respalda, lo va purificando hasta llegar a este momento. Nosotros vemos la actitud que tiene Abraham cuando Dios le hace esta solicitud. El capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este hombre es llamado, y Dios no es ambiguo con la solicitud que le está dando a este hombre. Dios está siendo muy específico. Tu único. ¿No sabe cuál es? Isaac. Tampoco sabe. A quien amas. Sí, a ese. A ese que era la esperanza tuya. Sacrifícalo. Ofrécelo en holocausto, en un lugar que yo te diré. Y nosotros vemos que este hombre pudo haber hecho muchas cosas, o pensar muchas cosas. Sin embargo, el texto nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Su esperanza está siendo confrontada, pero él está escuchando a Dios, que es el centro de su esperanza. Hermanos, esto es una muestra de que si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, debemos vivir para Cristo. Si nosotros hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nosotros debemos vivir para Cristo como nuestro Señor y nuestro amo. Este hombre entonces es una muestra de lo que es alguien que tiene esperanza. Y es importante nosotros poder identificar en esta porción de las Escrituras. Vamos a ir a Mateo para ver allí una enseñanza que debe llamar nuestra atención a nosotros como cristianos. Muchas personas en el mundo dicen tener esperanza en Cristo.
Pero vamos a ver en esta porción de las Escrituras que aquellos que tienen la esperanza puesta en Cristo son aquellos que están preparados. El capítulo 25, el verso 1 hasta el 13, allí hay una parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tomándose el esposo y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, esto es un llamado de atención a nosotros como cristianos. No sabemos el día ni la hora. Y aquí, cuando se habla del aceite de la lámpara, han existido diferentes posiciones para decir qué puede ser el aceite de la lámpara. Martín Lutero, el reformador, decía que el aceite de la lámpara era la fe. Otros teólogos, dando su opinión de este texto, han dicho que puede ser una vida piadosa. Otros han dicho que puede ser las buenas obras que nosotros debemos estar haciendo en la medida que estamos esperando la venida de Cristo. Sin embargo, algo que presenta este contexto, así como la parábola de los talentos y en el capítulo 24 también algunas enseñanzas que hay allí, nosotros vamos a ver que estar preparado es precisamente estar llevando a cabo una vida que muestra que estamos esperando al esposo. Como cristianos nosotros podemos tener diferentes circunstancias. Podemos estar viviendo diferentes realidades cada uno de nosotros. Pero hermanos, nosotros no sabemos el día que Jesucristo viene. Debemos esforzarnos cada día. Si esperamos en Cristo, debemos esforzarnos para vivir para Cristo. Sí, tener esperanza en Cristo es igual a vivir para Cristo. Rechazando un mundo que se opone a Dios y viviendo para la gloria de Jesucristo. Nuestra esperanza, hermanos, está en los cielos. El mundo está convulsionado, crisis de toda la índole, pérdida de lo que es la moralidad, la buena costumbre, los valores. Y es como si el hombre estuviera en un ensayo, probando a ver, haciendo cualquier cosa con tal de ir en contra de Dios y de su palabra. Si hay cambio de gobernante, hermanos, no nos turbemos por eso.
No nos turbemos. Si nuestra esperanza está en Dios, no importa cómo el mundo ande, nuestra esperanza y nuestra confianza está en Cristo. Eso nos permite a nosotros vivir en paz, en gozo, en alegría. Estar renovando continuamente nuestra mente con la palabra de Dios. Ejercitando los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Sirviendo a la iglesia. Sirviendo a Cristo en el lugar donde Dios nos permita estar. Practicando la justicia. Hablando verdad. Mostrando confianza. Mostrando un carácter de alguien que está preparado para cuando venga su Señor. ¿Qué pasaría contigo si Cristo viene hoy? ¿Pudiera tú presentarte delante de Él satisfecho? Porque has hecho lo que Él quiere, lo que Él dice en su palabra que tú debes de hacer. ¿Estarías satisfecho porque has sido de bendición para otro? ¿Has ayudado a otro? ¿Has intercedido por otro para que ellos vengan a Cristo? ¿Qué pasaría contigo si Cristo viene hoy? ¿Te alejaría avergonzado? Porque teniendo capacidades, dones y talentos, nunca viviste para Él. Sí, hermanos, nosotros nunca vamos a llenar la medida de lo que tú y yo deberíamos de ser, en consecuencia de lo que hemos recibido de Cristo. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo dejo lo que está atrás, ¿sabe qué? Y me extiendo a lo que está adelante. Hermano, no vivas en el pasado. Que yo hice, que yo di, que yo ayudé. No viva en el pasado. Tampoco viva con amargura del pasado. Yo nunca he hecho, yo nunca di, yo nunca socorrí, tampoco. Pero hoy tú tienes la oportunidad, si no has estado viviendo para Cristo, de vivir para Cristo. Tienes la oportunidad hoy. Hay tiempo todavía. Empieza clamando a Dios por misericordia. Empieza arrepintiéndote de no haber vivido para Dios, de no haber dado testimonio de que estoy esperando a Cristo. Tú puedes empezar hoy. Tú tienes oportunidad. Si tu esperanza está en Cristo, tú tienes la oportunidad de vivir para Cristo. Para que cuando Él venga, tú tengas con qué presentarte delante de Él. Hermanos, que el ancla de nuestra vida esté en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos el mundo como anda. Y al mundo, cuando nos abrume, nos presione y todo eso, recordémosles al mundo que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo dijo, consumado es. Hecho está. Él expió nuestro pecado. Él perdonó nuestras transgresiones. Pero sabes que cuando Cristo venga por segunda vez, así como la primera vez, también Él va a decir, hecho está. En Apocalipsis, capítulo
19, debemos tener esta imagen en nuestra mente. El capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a Cristo, hermano, que tú y yo estamos esperando. Nuestra esperanza está en Él, en su gobierno, en su venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si estamos esperando en Cristo, purifiquemos constantemente nuestras vidas. Quizás tú has crecido mucho como cristiano, pero te falta. Quizás no has crecido mucho como cristiano, pero puedes crecer. Hermanos y hermanas, si tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, vivamos esperanzados. Que cuando las personas nos vean en los diferentes contextos que nosotros estamos, y cuando nos pregunte que cómo estamos, podamos responder diciendo: yo estoy esperanzado. Yo estoy esperanzado porque espero a Cristo, el Cordero de Dios, el que venció, el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es a Cristo, es a Cristo. ¿Cómo estás tú, hermano? Respóndele: esperanzado. Cristo viene. Y si tenemos esa esperanza, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra vista, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú nos das la oportunidad de escuchar tu voz, Señor. Tú nos das las oportunidades de redimirnos, de volver a andar como debemos andar, de caminar confiando, Señor, en ti. Tú nos concedes esa oportunidad. Padre, y qué bueno es escuchar la verdad de tu palabra. Qué bueno, Señor, es ser alentado con tu venida. Qué bueno es esperarte. Y mientras te esperamos, Señor, estar purificando nuestras vidas. Padre, guíanos cada día para que podamos experimentar lo glorioso, lo hermoso que es hacer tu voluntad. Oh Padre, ayúdanos. Mira que te necesitamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos de Cristo. Te damos gracias por los hombres y mujeres que tú utilizas en nuestro entorno, Señor,
para purificarlo. Gracias, Señor, porque tu iglesia te espera. Tu iglesia quiere estar preparada, Señor, cuando tú vengas. Ayúdanos a ser diligentes, a ser hacedores, a vernos confrontados por ti, por tu palabra, y a vivir en este mundo, pero viviendo para ti. Oh Señor, gracias. Guíanos a nuestros hogares. Guarda nuestra familia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.